Hola, mi nombre es Dee y ya tengo 60 años. La vida ha sido como un torbellino de emociones para mí, especialmente después de que mi esposo se retiró de este mundo hace unos 5 años. A pesar de la amargura de la pérdida, sigo aguantando, trabajando y encontrando consuelo en la enorme familia que hemos creado juntos. Tenemos 5 hijos, 4 de los cuales se dispersaron por diferentes rincones de nuestro vasto país, adquiriendo sus propias familias. Qué maravilloso tener una familia tan diversa y en expansión. Jack, mi hijo menor, decidió quedarse cerca de las raíces en nuestra ciudad natal. Fue a la universidad local, donde su corazón fue conquistado por Raleigh. Ella me atrajo de inmediato, aunque no pensé que mi opinión pudiera cambiar nada. La felicidad de Jack fue lo primero para mí. Su boda rápida solo confirmó mis premoniciones de que estaban hechos el uno para el otro. Posteriormente, después de continuar sus estudios y encontrar estabilidad en su carrera, decidieron que era hora de pensar en los niños. La noticia de la llegada de mi nieto hizo que mi corazón se llenara de alegría. Otro niño en la familia al que podré mimar. Sin embargo, Raleigh no parecía tan feliz por mi atención al pequeño Jason. Su rigor con respecto a mis visitas y el tiempo que pasé con mi nieto parecía excesivo. Al principio, reaccioné con comprensión, porque cada madre está preocupada por su hijo. Pero incluso años después, a medida que Jason crecía, las restricciones no se suavizaban. Se convirtió en un obstáculo para nuestro acercamiento, aunque traté de mantenernos conectados a través de un amor compartido por los libros. En cada encuentro, le traía libros elegidos con amor, con la esperanza de que se convirtieran en un puente entre nosotros. Un día, en un día completamente normal, cuando estaba en el trabajo, mi teléfono sonó de repente. Era Jason. Su llamada fue inesperada por muchas razones, porque rara vez nos comunicábamos fuera de las reuniones familiares. Su voz sonaba emocionada, lo que inmediatamente me llamó la atención. Esta conversación prometía ser el comienzo de algo nuevo, tal vez fue una oportunidad para establecer el contacto tan esperado que he estado tratando de establecer durante todos estos años. Luché por conectarme con Jason, tratando de ser la misma abuela para él que para el resto de mis nietos. Pero parecía que había una pared invisible entre nosotros que lo hacía demasiado distante e inaccesible. Todo cambió en una llamada. Abuela, ¿puedes hablar conmigo? Su voz sonaba tan vulnerable que al instante sentí ansiedad. Sí, cariño, siempre estoy aquí para ti. ¿Está todo bien? ¿Por qué lloras? Entre los sollozos exprimidos, Jason me dijo que necesitaba mi ayuda, pero no el tipo de cosas que esperaba escuchar de mi nieto. Necesito que me salves, dijo, y no podía creer lo que oía. ¿Salvarte? Jason, ¿de qué estás hablando? No te rías, abuela, por favor, hablo en serio. Si no vas a ayudarme, encontraré otra salida. Sus palabras me hicieron congelarme. Nunca antes había escuchado tanta desesperación en su voz. Mi intento de obligarlo a explicar resultó en una confesión impactante. Necesito que me salves de mi madre diabólica. Con estas palabras cambió mi idea de las relaciones familiares. Riley, que parecía ser una de las personas más amables que he conocido, era algo completamente diferente en sus ojos. Cuando Jason interrumpió repentinamente la conversación, me quedé sola con un torbellino de pensamientos. ¿No podría Raleigh ser como Jason la describió? Tal vez fue solo una ficción infantil, una forma de llamar la atención. Pero las dudas seguían consumiéndome. Después de varios días de agonizante reflexión, tomé la decisión que parecía la única posible: pedir una cámara oculta. Mis acciones me parecían una traición a la confianza de mi hijo y su familia, pero las preguntas que me quedaron después de hablar con Jason me molestaron. Me convencí a mí misma de que estaba haciendo esto con las mejores intenciones para proteger a Jason si había algo de verdad en sus palabras. Cuando llegó la cámara, la instalé, justificándome con la idea de que si Jason estaba realmente en problemas, tendría que actuar.
Al mismo tiempo, esperaba que mis temores fueran en vano y, al final, pudiera simplemente recoger la cámara sin dañar las relaciones familiares. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que si descubría algo perturbador, tendría que tomar una decisión difícil sobre cómo proceder. El acceso a las cámaras a través de una aplicación en mi teléfono me hizo más fácil monitorear la casa de mi hijo sin levantar sospechas. Después de configurar la aplicación y desmontar con matices técnicos, decidí actuar. Llamar a mi hijo parecía una conversación normal, pero mi corazón latía con anticipación y ansiedad. «Hola, cariño, ¿cómo estás?», le pregunté, tratando de sonar lo más natural posible. «Todo está bien, mamá». «¿Y tú?». Jack respondió con el calor habitual. Lo mismo, aunque pensé en el hecho de que no nos habíamos visto en mucho tiempo. «Puedo pasar el domingo», mi voz temblaba, pero esperaba que no se notara. «Por supuesto, mamá. Riley estará encantada». «¿Qué tal a las 5?». Su respuesta me trajo alivio y emoción al mismo tiempo. Los preparativos para la visita fueron sentimientos encontrados. Esperaba con impaciencia esta reunión, porque era una oportunidad para ver a mi familia y descubrir la verdad sobre las quejas de Jason. Compré una botella de buen vino y un par de libros para Jason, porque sabía de su amor por la lectura. Cuando llegué a la casa de mi hijo, la reunión fue cálida. Jason me miró con un alivio que no pude evitar notar. No intentó contactarme después de nuestra última conversación y no sabía qué esperar de él ahora. El tiempo que pasamos con la familia fue agradable. Hablamos, nos reímos, intercambiamos noticias. La cena y el vino en el restaurante añadieron calidez a nuestro encuentro. Pero la ansiedad seguía ardiendo en mi corazón. Las miradas de Jason a veces me parecían misteriosas y su silencio sobre lo que sucedió después de esa llamada me atormentó. Traté de disfrutar el momento mientras intentaba evitar que mi ansiedad se hiciera cargo. Cuando Jason se fue a su habitación, sentí que era mi oportunidad de hablar con él en privado, a pesar de la desaprobación de Riley. Sentí una especie de tensión en el aire cuando Riley trató de detenerme, pero Jack apoyó mi deseo de pasar tiempo con mi nieto. Entré en la habitación de Jason y cerré silenciosamente la puerta detrás de mí, creando un ambiente de privacidad y confianza. Al darle a Jason los libros, descubrí su entusiasmo. Nos sumergimos en una conversación sobre literatura que él apoyó con entusiasmo. Deliberadamente evité plantear el tema de su llamada, queriendo darle la oportunidad de hablar de ello él mismo. Nuestra conversación fluyó suavemente de los libros a la discusión de la vida cotidiana, la escuela y las pequeñas cosas de su vida cotidiana. De repente, Jason sacó un bloc de notas y tomó algo en él antes de mostrarme una grabación advirtiéndome que su madre podría escucharnos. Ese momento me hizo sentir indeciso, sin saber qué tan serio tomarlo. Pero mi decisión de apoyarlo y continuar la conversación fue inquebrantable. Más tarde, decidí revelar a Jason la presencia de mi cámara oculta y mi intención de instalarla en su habitación para descubrir la verdad. Su reacción, llena de entusiasmo y de acuerdo, no hizo más que reforzar mi decisión. Juntos encontramos un lugar adecuado para la cámara, donde estaba bien camuflada y aún así proporcionaba una amplia vista de la habitación. Después de activar la cámara y verificar que funciona a través de una aplicación en mi teléfono, sentí sentimientos encontrados. Por un lado, fue un alivio haber dado un paso hacia resolver el misterio que me atormentaba. Por otro lado, no pude deshacerme de la sensación de invadir la privacidad de la familia de mi hijo. Sin embargo, la idea de que esta podría haber sido la única forma de ayudar a Jason me dio confianza en lo que estaba haciendo. Después de mi visita, no pude evitar sentirme ansioso. Dejé mi bufanda en la casa de Jack como una excusa para una futura visita, sin saber que tendría que usar esa excusa tan pronto. Los siguientes días estuvieron llenos de ansiedad y dudas. Al revisar la cámara, esperaba ver un malentendido, pero en cambio me encontré con una realidad que superó mis peores temores. Hablar con Jason después de salir de su casa dejó una profunda huella en mi alma.
Cuando volví a ver a Riley armado con un palo y a Jack parado a mi lado, no podía creer lo que veía. Me sorprendió cómo mi hijo, criado en amor y comprensión, podía permitir tal trato a su propio hijo. Mis creencias y valores que me guiaron al criar a mis hijos fueron violados. La llamada que siguió a Jack fue parte de un plan para asegurarme de que la visita no despertara sospechas. Su sugerencia de reunirse otro día cuando necesitara una bufanda se convirtió en una oportunidad para que actuara sin revelar mis verdaderas intenciones. El hecho de que Riley privara a Jason de la cena hasta la noche siguiente solo agregó mis temores y mi creencia de que debería actuar. No podía permanecer indiferente al ver a mi nieto sufrir un trato injusto. Esto iba en contra de todo lo que había creído y que había tratado de transmitir a mis hijos. Regresar por la bufanda olvidada me dio no solo una razón para visitar, sino también la oportunidad de ver a Jason para consolarlo y tal vez encontrar una manera de ayudar. Mi determinación de defender a Jason solo se fortaleció después de todo lo que vi. Sabía que tenía una tarea difícil por delante, encontrar una manera de proteger a mi nieto sin destruir a la familia de mi hijo. Pero estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para garantizar la seguridad y la felicidad de Jason. Me sorprendió hasta el fondo. Era difícil para mí creer que Riley y Jack pudieran llegar a tal punto, pero después de lo que vi, supe que no podía dejarlo así. Después del trabajo, me preparé para una próxima conversación con Jason, preparándome para su reacción y su posible deseo de salir de allí. Cuando llegué, Jason se veía terriblemente débil y cansado, confirmando mis peores temores. Riley realmente lo hizo morir de hambre. Me dolía el corazón al verlo comer la comida que había traído. En el fondo, estaba decidido a cambiar su situación. Después de que Jason se comió, hablamos. Confirmó mis sospechas sobre la violencia y el hambre que estaba experimentando en casa. Al enterarme del miedo de Jack a Riley y cómo controla cada gramo de comida en la casa, mi corazón se llenó de ira y determinación para ayudar a Jason. Jason expresó su deseo de irse y vivir conmigo, y le prometí que haría todo lo posible para lograrlo. Su coraje y resistencia, a pesar de muchos años de sufrimiento, me asombraron. Me aseguré de no dejar ningún rastro de nuestra comida para no empeorar su situación. De vuelta en casa, llamé a Jack, informándole que mi bufanda había regresado, tratando de mantener la apariencia de normalidad. Esta conversación era solo parte de mi plan para proteger a Jason. En el fondo, me estaba preparando para los próximos pasos para asegurar un futuro seguro y feliz para mi nieto, lejos del horror que tuvo que soportar. Después de hablar con un amigo especializado en derecho de familia, me di cuenta de que la próxima lucha por la custodia de Jason sería difícil y posiblemente larga. Pero estaba decidida a hacer todo lo posible para protegerlo. Mi plan era usar la evidencia reunida para convencer a Riley de que me convirtiera en el tutor legal de Jason, consciente de que su carrera y reputación podrían verse afectadas si se conociera la información sobre su comportamiento. Seguí cuidadosamente las imágenes y preparé los documentos para el juicio, tratando de tomarme mi tiempo y actuar de manera deliberada. El fin de semana, decidí hacer una visita sorpresa a Jack y Riley para discutir la situación cara a cara. Jack parecía sorprendido por mi repentina aparición y trató de disuadirme de hablar, pero insistí. El momento en que oí el fuerte llanto de Jason fue un punto de no retorno. Inmediatamente supe que no podía esperar más. Después de pasar a Jack, me dirigí a la habitación de Jason, donde lo encontré llorando, angustiado por el dolor. La vista de su tormento era insoportable y me di cuenta de que tenía que actuar de inmediato. Era el momento de la verdad. Mis acciones en los minutos siguientes podrían determinar el futuro de Jason. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para darle la seguridad y el cuidado que había estado privado durante tanto tiempo. Mi determinación y amor por mi nieto se han convertido en mi arma principal en la lucha por su felicidad y bienestar. Riley estaba de pie frente a mí, la rabia en sus ojos es casi tangible. Mientras sostenía a Jason por los hombros, sentí que su cuerpo temblaba de lágrimas. Estaba aterrorizado y el dolor que le habían causado.
No podía dejar que esto continuara. En el fondo, sabía que tenía que actuar y mi conversación con Riley y Jack fue crucial. ¿Cómo te atreves a entrar así en nuestra casa? Riley estaba visiblemente enojada por mi presencia y mi inquebrantabilidad. Tu hijo es mi nieto y su bienestar es asunto mío. Lo que tú consideras disciplina es en realidad maltrato. Mi determinación no dejaba lugar a dudas. Jack se mantuvo a un lado, su mirada estaba llena de confusión y miedo a Riley. Era obvio para mí que no tenía la fuerza de voluntad para enfrentarla, incluso por el bien de su propio hijo. ¿No te das cuenta de lo sinvergüenza que es? Solo estoy tratando de enseñarle. Riley trató de justificar sus acciones, pero sus palabras sonaban en blanco en el fondo de los signos visibles de violencia en Jason. Hay muchas maneras de disciplinar a un niño sin recurrir a la violencia. No puedo permitirte seguir lastimándolo, le respondí, mi determinación era inquebrantable. Después de que le entregué a Riley los papeles de custodia, ella y Jack se quedaron sin palabras por un momento. El shock reflejado en sus ojos era una señal clara de que no esperaban un movimiento tan drástico de mí. ¿Qué significa eso?, Riley finalmente dijo, con dificultad para traducir la mirada de los papeles a mí. Esto significa que estoy seriamente comprometido a proteger a Jason de cualquier dolor y sufrimiento adicional. Estos documentos son mi primer paso para garantizar su seguridad, explicó, tratando de mantener la calma. Jack, aparentemente desgarrado entre el miedo a Riley y la preocupación por su hijo, no pudo encontrar palabras. Mi corazón sangraba al ver cuán profundamente esta situación había afectado a mi familia, pero sabía que no podía retroceder. En ese momento, me di cuenta de que mi lucha por Jason acababa de comenzar, pero estaba dispuesto a defenderlo sin importar qué. Me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para asegurarle un futuro seguro y amoroso, lejos del dolor y el sufrimiento que había experimentado. Después de explicarle a Riley y Jack los términos, los puse ante una opción: firmar los documentos de transferencia de custodia o enfrentar una exposición pública de sus acciones. Mi mención de la cámara oculta y las grabaciones de su abuso de Jason causaron conmoción y horror en ellos. Riley, una consejera en la escuela secundaria, era consciente de las consecuencias para su carrera, y Jack, tratando de proteger a su familia de nuevas pérdidas de reputación, parecía desgarrado entre el miedo y el deseo de arreglar las cosas. Sus intentos de convencerme de que dejara las cosas como estaban no dieron resultado. Fui firme en mi decisión y sentí una profunda decepción por Jack, que no pudo proteger a su hijo de la crueldad. Llevé a Jason conmigo, le proporcioné un refugio seguro, le di la oportunidad de expresar sus sentimientos y encontrar la calma. Después de que terminó la lucha legal, Riley y Jack decidieron mudarse a otro estado, dejándonos a Jason y a mí solos. Esta decisión resultó ser un alivio para todos nosotros. Jason comenzó a sentirse mejor, su felicidad y gratitud todos los días me recordaban lo correcto de mi decisión. Le prometí que siempre lo protegería y apoyaría, y esta experiencia solo fortaleció nuestro vínculo y nuestra confianza mutua. Ahora que Jason ha sido liberado del miedo y la crueldad, puede revelar sus cualidades amables y misericordiosas por completo. Al verlo feliz y saludable, sé que todos nuestros esfuerzos no fueron en vano. Ambos miramos hacia el futuro con esperanza y confianza, listos para superar cualquier dificultad juntos.